¿Qué tal compañeros, maestro y público expectante? Ante ustedes hoy compartiremos una exposición que aborda el tema de la descolonización. El equipo se encuentra conformado por los integrantes Juan Beltrán, Jesús Encines, Eva González, América Soto y su servidor Omar Gerardo. Esperamos aclarar cada una de las dudas que puedan presentarse durante esta. Con esto damos inicio a nuestra presentación. La descolonización es el proceso de independización política, económica, social y cultural de una nación que ha sido dominada por un gobierno extranjero. Existen tres formas de descolonización. Una de ellas es la independencia, la cual consiste en la retirada del dominador del territorio y entrega total del poder a los naturales. Esta suele darse por medio de la lucha armada. También está la libre asociación, en el cual una potencia y una colonia acuerdan la asociación de esta a la primera, a cambio del reconocimiento de los derechos civiles y el derecho a un gobierno autónomo. Implica aceptar cierto grado de responsabilidad del Estado mayoritario sobre la excolonia. Y por último, la integración a un Estado o entidad administrativa. Al igual que el caso anterior, se trata de una salida negociada. La nación colonizada acuerda voluntariamente integrarse a un Estado o entidad administrativa en términos de igualdad de derechos ciudadanos. Algunas de las causas de la descolonización son el aumento de la población y la explosión demográfica, expansión y fortalecimiento del nacionalismo, expansión de nuevas ideologías como la democracia, el impacto de la Segunda Guerra Mundial, el impacto de la Guerra Fría, la acción de los organismos internacionales en favor de la descolonización, como la ONU, la influencia de las religiones que han abogado por la independencia, como la religión católica, la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1947, en la cual se reconocía el derecho de los pueblos a la libre determinación. Algunas de las consecuencias de la descolonización por el lado político son guerras civiles y enfrentamientos armados, la nula experiencia política, instalación de dictaduras personalizadas. Por el lado económico se encuentra el subdesarrollo y tercer mundo, así también como la miseria, hambruna, sobreexplotación de los recursos naturales, nulo nivel tecnológico y productivo. Mientras que por el lado sociocultural se encuentra la imposición de sistemas de segregación racial, enfrentamientos entre grupos por diferencias étnicas, religiosas, culturales e históricas. El proceso mundial de descolonización puesto en marcha tras el final de la Segunda Guerra Mundial está íntimamente ligado al conflicto de la Guerra Fría y adquiere el caso concreto de Indonesia un especial interés, pues Indonesia sería la primera gran nación del sureste asiático en alcanzar la independencia mediante un conflicto en el que se pone en manifiesto de manera temprana el nuevo escenario internacional surgido en la contienda mundial. Quienes tenían las colonias eran las potencias capitalistas de Francia, Inglaterra, España, Holanda, Portugal. Pero como la Segunda Guerra Mundial y la economía que se vivía en esos tiempos no era la mejor, las colonias de estas naciones tomaron circunstancias como detonantes de declarar su independencia de los imperios europeos, ya que las colonias de las naciones capitalistas, Rusia y China, que eran comunistas, se dedicaron a ayudar a las insurgencias para así independizarse de los capitalistas y hacer mucho más grande el bloque comunista, porque para tener el apoyo de la URSS se debe aceptar aliarse a esta y bloquear a los capitalistas. Algunos claros ejemplos de esto es Vietnam, la misma China, Corea, la India, África, etc. Uno de estos tantos querían independizarse como otros deseaban imponerse el comunismo, como era el caso de China. Los estadounidenses ayudaron a los aliados franceses, ingleses para retener sus colonias, pero en muchas ocasiones perdieron, pues la ayuda proporcionada por la Unión Soviética y sus aliados era mayor.
Por eso se llamó Guerra Fría, porque nunca lucharon estadounidenses contra rusos, pero cada quien se encargaba de poner en contra a las naciones del mundo. Descolonización en África. A finales del siglo XIX, África vivió un proceso de colonización en que las principales potencias europeas, Reino Unido, Francia, Portugal, España, Bélgica, Alemania e Italia, se establecieron en dicho territorio con el objetivo de sostener su modelo productivo vinculado a la industrialización. El denominado continente madre les ofrecía materias primas de gran calidad, ante lo cual se estableció un sistema de colonialismo que se selló con el Pacto de Berlín del año 1884. Este documento establecía un reparto del territorio entre las grandes potencias. Tanto es así que al término de la Primera Guerra Mundial, solo 2 países eran del todo autónomos: la Unión Sudafricana, hoy Sudáfrica, y Etiopía. A partir de ese momento, los países colonizados empezaron a pedir progresivamente mayor autonomía y en casi todos ellos tuvieron lugar manifestaciones que al poco derivaron en conflictos sociales. A mediados de la década de los 50 ya estaba el terreno abonado para el nacimiento de nuevas repúblicas. La descolonización de África se basa en 3 circunstancias distintas: el deseo de los pueblos indígenas de independizarse, la distracción europea por los asuntos mundiales y el resentimiento popular contra el racismo y la desigualdad. El deseo africano de independencia se basó en la contemplación de la exitosa revolución y su consecuente autogobierno de India, dirigida por Mahatma Gandhi en su respectivo caso. En segundo lugar, la descolonización tuvo lugar en el ámbito internacional de la Guerra Fría, debido a los esfuerzos que la URSS, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, llevaba a cabo para promulgar su ideología comunista. Las potencias europeas temían que sus colonias se volvieran hacia el comunismo como una forma de obtener la independencia. El racismo fue la tercera circunstancia que afectó al proceso descolonizador. Las colonias africanas, a diferencia de las colonias americanas, no tenían un mestizaje racial importante, ya que los colonos europeos no se habían asentado y mezclado con los nativos. En vez de eso, los prejuicios racistas habían calado hondo en la conciencia europea, que veía a los africanos como inferiores, ya sea por las diferencias culturales, la falta de participación política o la educación inferior de los africanos. A través del proceso de descolonización, los líderes africanos obtuvieron un mayor poder político. En las décadas que siguieron a la independencia, trabajaron para darle forma cultural, política y económica al Estado postcolonial. En ese sentido, algunos trabajaron para neutralizar la hegemonía política y cultural europea heredada del régimen colonial. Otros, sin embargo, trabajaron con las potencias coloniales para proteger sus intereses económicos y políticos. Por ello, la descolonización de África se experimentó de diferentes maneras. Para 1990, con la excepción de Sudáfrica, el control político formal europeo había dado paso al autogobierno en el territorio africano. Sin embargo, cultural y políticamente, el legado del dominio europeo aún permanecía de forma evidente. Así pues, el estilo europeo se mantuvo sin cambio en las infraestructuras políticas, sistemas educativos e idiomas nacionales. Igualmente, las economías y las redes comerciales de cada una de las naciones descolonizadas se siguieron manejando a la usanza europea. De este modo, la descolonización de África no pudo lograr una verdadera autonomía y desarrollo para el continente. Tampoco puso fin a los conflictos sociales y étnicos, muchos de ellos aún persisten hoy en día. La descolonización de Asia tuvo lugar entre 1945 y 1960. Fue un episodio pacífico en algunas colonias, mientras que en otras se desarrolló de forma violenta. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió y ocupó las colonias europeas del sudeste asiático. Se vio obligada a abandonar el territorio y las colonias fueron recuperadas por los estados europeos. El Imperio Británico, que contaba con carencia de medios para enfrentamientos, optó por ceder el control político de sus territorios, manteniendo así ciertas ventajas económicas. En 1947, la parte inglesa de India se fraccionó en 2, dando lugar a India y Pakistán. Esto provocó conflictos violentos entre hindúes y musulmanes, ocasionando más o menos 1 millón de víctimas.
Por otra parte, Indonesia sufrió 4 años de enfrentamientos militares y diplomáticos. Finalmente, en 1949 los Países Bajos reconocieron su independencia. En cuanto a Francia, se enfrentó a sus colonias en la Guerra de Indochina en 1953. El país también reconoció la independencia de Camboya y Laos. En 1954, Vietnam quedó dividido en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Birmania y Ceilán se independizaron del Imperio Británico en 1948. En el mismo año, Corea quedó dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. Si bien la etapa más intensa de la descolonización se produjo justo después de la guerra, estados como Singapur y Maldivas alcanzaron la independencia a partir de 1960. Otros territorios experimentaron una descolonización aún más tardía, como Malasia, que permaneció bajo el dominio británico hasta 1957, Qatar, que no alcanzaría la independencia hasta 1971, o Hong Kong, que estuvo bajo el control del Reino Unido hasta 1997. Entre los personajes destacados de la descolonización de Asia se encuentran los siguientes: Mahatma Gandhi, líder del partido del Congreso de India que defendía la independencia como un único estado. Durante la Segunda Guerra Mundial encabezó una campaña de desobediencia civil. Mohammed Ali, líder musulmán que defendió la independencia de Pakistán, administró la Liga Musulmana, partido político de la India británica, que defendía la creación de un estado musulmán y otro hindú. Jawaharlal Nehru, uno de los líderes del Partido del Congreso de India, fue el primer jefe de gobierno de la India independiente de 1947 a 1964. Ho Chi Minh, en 1941 fundó Viet Minh, coalición a favor de la independencia de Vietnam. En 1945 declaró la independencia de Francia y fue primer ministro y presidente de Vietnam del Norte desde 1945 hasta su muerte en 1969. Sukarno lideró el movimiento independentista en Indonesia. Tras proclamar la independencia en 1945, se convirtió en el primer presidente de la República. La Organización de Naciones Unidas fue un proceso el cual tuvo mucha relevancia en la descolonización. La ONU, Organización de Naciones Unidas, es una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Cuando se fundaron las Naciones Unidas en 1945, aproximadamente unos 750 millones de personas, casi un tercio de la población mundial, vivían en territorios que dependían de potencias coloniales. A día de hoy, menos de 2 millones de personas viven bajo un dominio colonial en 17 territorios no autónomos que aún continúan existiendo. El proceso de descolonización que cambió la historia de nuestro mundo nació con la ONU y constituyó el primer gran éxito de esta organización mundial. La Carta de Naciones Unidas estableció el régimen internacional de administración fiduciaria. Reconociendo el principio de libre determinación, la Carta se refiere a la responsabilidad de los estados para con los territorios que están bajo su administración como un fideicomiso sagrado en el cual los intereses de sus ciudadanos son lo primordial. Cabe recalcar que desde la creación de las Naciones Unidas, 80 antiguas colonias han conseguido su independencia. Esto incluye a los 11 territorios en fideicomiso, que han conseguido la libre determinación a través de la independencia o libre asociación con un estado independiente. El Comité Especial continúa supervisando la situación de los 17 territorios restantes y trabaja para facilitar el progreso hacia la completa libre determinación. Esta película nos narra la perspectiva de un gerente de un hotel africano en el año 1994, en Kigali, la capital de Ruanda, lugar de bajos recursos donde la clase común y corriente, con trabajos normales,
subsiste sencillamente. Se desata un enfrentamiento entre los dos grupos principales de la sociedad, los Hutu y los Tutsi. En esta los militares se levantan en armas, atemorizan a la población y se vuelven corruptos ante esta. Se presenta la trata de personas a cambio de bienes materiales, al igual que el allanamiento en propiedad privada. Se muestran protestas y temor en las calles debido a los asesinatos, la violencia, el racismo, la discriminación, la desigualdad y todo lo demás que transcurría en el fondo del conflicto. Existía una enorme cantidad de refugiados debido a la gravedad y poca preparación ante la situación. Además, se evidencia la corrupción, el orgullo, los roces ancestrales y la impotencia de parte del gobierno y de la población, al ver que organismos internacionales no eran capaces de frenar la guerra a lo largo de la película. Con esto damos por finalizada nuestra exposición. Esperemos haya sido de su agrado nuestra manera de compartirles la información y que todas sus dudas hayan sido respondidas. Muchísimas gracias por su atención.